Muy buenas noches, hermanos, hermanas, el Señor les bendiga mucho. Hemos llegado en el día de ayer al final de lo que eran los 10 mandamientos, el principio del pacto que Dios estableció, el primer pacto establecido entre Dios y el hombre, y viendo en detalle cada uno de estos mandamientos que dejó hacia el pueblo. Todo esto había sido anunciado en presencia del pueblo. Recordemos que el pueblo estaba al pie del monte y Dios con voz de bocina hablaba a todo el pueblo, a oídos de todo el pueblo. Luego de esto llama a Moisés hacia la cumbre y le da una serie de leyes añadidas a estos 10 mandamientos. Como a veces escuchamos o hemos visto respecto de la ley que nos habla, la ley de, hablemos de la ley de divorcio, por así decirlo, que tiene esta ley tiene una serie de artículos y estos artículos tienen una serie de incisos agregados, ¿no es cierto?, que van viendo la parte puntual respecto de cada una de las situaciones. Y estas son las leyes que fueron siendo agregadas a los primeros 10 mandamientos que Dios estableció. Pero esto lo dio a oídos de Moisés cuando estaba en el monte. Luego de esto desciende Moisés nuevamente y hace un sacrificio junto con los ancianos de Israel al pie del monte, levanta unas columnas, un holocausto a Jehová allí mismo y lleva juntamente con él a una serie de personas que eran los que iban a estar auxiliándole en la confección del tabernáculo. Y allí es cuando sube nuevamente Moisés al monte y estos quedan allí al pie esperando el regreso de Moisés. Y Dios habla con Moisés y le empieza a dar las primeras directivas respecto de la confección del tabernáculo con el mobiliario que iba a tener en el interior. ¿Para qué? Para que estas personas que habían estado acompañándoles pudieran llevar adelante esta tarea. Esto es algo que no vamos a ver en este estudio. Estamos viendo el paso de Israel desde Egipto hasta Canaán y de qué manera Dios trató con ellos. Esto nos lleva hasta el capítulo 32, pasando por alto justamente todas estas leyes. Vamos a dar lectura al pasaje para que podamos verlo con más detalle. Dice el capítulo 32. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron ante Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartaos los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, que todavía estaba allí en la cumbre del monte: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, y han hecho un becerro de fundición y lo han adorado.
y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos, y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: Alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: No es voz de alarido de fuertes, ni voz de alarido de débiles. Voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: No se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y lo trajeron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a las puertas del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él le dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová. Quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho. He aquí mi ángel irá delante de ti,
pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Amén. Qué tremendo, hermano, la historia, ¿no? No había pasado ni un año de que habían salido de Egipto. No había pasado ni un mes de que Dios mismo había pregonado el mandamiento diciéndoles: no hagan dioses ajenos delante de mí. Pero llevó el pueblo, quizás en la desesperación de no tener de un modo visible al líder, y es lo que muchas veces pasa, ¿no? Cuando no hay una voz de conducción, cuando no hay una voz de guía hacia el pueblo puede cometer errores. Y este es uno de los que se ven en la Escritura, ¿no es cierto? El pueblo no tenía su guía, no sabía, no supo esperar. Y quien había quedado encargado, quien había quedado al mando, quizás secundando a Moisés, Aarón, no tenía el carácter que Moisés tenía, porque Aarón no había tenido un encuentro con Dios. Aarón tenía contacto con Moisés, pero con Dios no había establecido un contacto estrecho. Aarón todavía no había sido establecido como un sacerdote de las tribus de Leví, como el sumo sacerdote de Israel. Entonces, esto llevó a ceder a la demanda del pueblo. Este error muy grave que comete Aarón es un error que al pueblo le cuesta más de 3.000 vidas, leíamos recién, ¿no es cierto? Sucede que cuando baja Moisés del monte, se encuentra la situación que ya Dios le había advertido que estaba viviendo el pueblo, y arroja las tablas de piedra. Las tablas de piedra que eran obra de Dios, las había preparado Dios, escritas por ambos lados, con la escritura de Dios, son rotas al pie del monte, y con esto marcaba de alguna manera la señal de que el pueblo no estaba buscando a Dios, no estaba intentando agradar a Dios, sino que estaba formándose dioses paganos, y esta ley que venía escrita directamente desde la mano de Dios no iba a tener ningún efecto en los corazones de los hombres. Por eso es que aparta juntamente con él a la tribu de Leví, diciendo: ¿quiénes están por Jehová? ¿Qué pregunta en medio de esta situación, ¿no? Si bien dice la palabra del Señor, incluso que ellos mismos, el pueblo, decía: mañana haremos fiesta a Jehová, estaban adorando en realidad un ídolo, un becerro que había sido formado por la mano de Aarón. Dice que por obra de buril, por quizás una obra de herramientas, le dio forma a este montón de oro que había recibido y tomó la forma de un becerro. Es esta la imagen que el pueblo tenía respecto de la adoración y la idolatría que vivía en Egipto, lo que veían allí que los egipcios hacían, ¿no es cierto?, adorando justamente a los becerros, adorando el ganado. Pero cuando Moisés toma la decisión de sacrificar a aquellos que habían vuelto la espalda a Dios, que estaban desenfrenados en esta idolatría, es cuando junta la tribu de Leví y enfrenta a sus propios hermanos, amigos, parientes, vecinos, conocidos, sin importar lazos sanguíneos, sin importar relaciones parentales o de amistad. En primer lugar estaba Dios. Y vemos de esta manera cómo lleva a la práctica la palabra, ¿no es cierto? Para Dios es más importante
que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar antes que a nuestros afectos, antes que a nuestras relaciones personales, antes que a las amistades que podemos llegar a tener. Por eso es que cuando en nuestra familia o en amistades encontramos gente que es pagana, gente que simplemente no es que no sigue al Señor, sino muchas veces es todo lo contrario, gente que insulta a Dios, que habla de Dios de muy mala manera, nosotros no tenemos nada que compartir con ellos. Aun cuando sean relaciones de sangre que pueden llegar a estar establecidas a través de parentescos, familiares, y cuanto más, ¿no es cierto?, si son amigos. Hace tiempo hablábamos respecto de la amistad con el mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo no puedo decir que sigo a Dios si en realidad soy amigo del mundo, soy amigo de aquellos que aborrecen a Dios, soy amigo de aquellos que no siguen a Dios, y cuanto más, ¿no es cierto?, si encontramos gente que habla mal de Dios, que insulta a Dios, que verdaderamente su relación y su trato hacia Dios es desagradable, incluso si fuera un trato personal. Por eso es que en esta situación Moisés le dice a los levitas, que no eran gente de guerra, que tomaran espadas, y toman espadas cada uno y cruzan el campamento de punta a punta, dice, de puerta a puerta, y maten a sus hermanos, maten, ¿no es cierto?, aquellos que estaban desenfrenados en esta adoración hacia este becerro de oro. Lo cierto es que al final de esta tarea más de 3.000 personas resultan muertas, y antes de descender, Moisés comienza la tarea de interceder por el pueblo. Era la palabra de Dios diciéndole a Moisés: deja que yo me enoje contra este pueblo y lo voy a eliminar, definitivamente voy a borrar este pueblo, y de ti, Moisés, voy a hacer una nación grande. Y allí es cuando Moisés intercede delante de Dios por el pueblo. Es la primera figura que vemos de Moisés como el tipo de Jesucristo. Jesucristo está sentado en el trono a la diestra del Padre, y Él intercede por cada uno de nosotros. Es Él, por eso que decimos que tenemos abogado. Abogado tenemos en Cristo. Él es quien aboga por nuestros errores, por nuestras falencias, y justamente a causa de esta intercesión de Moisés, en primer lugar, antes de descender del monte y encontrarse el pueblo desenfrenado, y ya luego de hacer un acto de justicia, y al día siguiente vuelve a subir al monte para abogar nuevamente, para interceder delante de Dios a causa del pecado. Leíamos recién que decía: ustedes han cometido un muy grave pecado. Era el pecado de idolatría, ¿no es cierto? Y en la palabra del Señor y respecto de la comunión y en trato con Dios, hay muchos pecados, y si bien es cierto que no existe el pecado grande o el pecado chiquito, hay una línea de pecados que es la que más afecta en la relación con Dios, y es la que más, por así decirlo, le duele a Dios, que es justamente el hecho de la idolatría. El pecado personal, el pecado de error, el pecado de omisión o el pecado de acción que afecta mi vida personal, que afecta mi condición humana, mi condición entre las personas, en cualquier aspecto. Son situaciones a las cuales Dios, si bien las contempla y las considera pecado, y hay pena para cada una de estas, hay todavía un mayor peso en cuanto a esos pecados que van contra Dios. Esos pecados que van contra Dios, que son justamente la idolatría o la falta de fe. Son dos pecados que a Dios le desagradan en gran manera.
Y por eso es que Moisés al día siguiente nuevamente sube al monte, no para ir a buscar nuevas tablas, no para ir a recibir nuevas leyes, sino simplemente para interceder por el pueblo, para interceder por aquellos que habían quedado. Qué maravilla, hermano, cómo intercede Moisés en esta última vez, ¿no es cierto? Dice, yo te pido que los perdones y si no, ráeme a mí de tu pueblo. Él no era quien había pecado, pero sin embargo él se pone en primer lugar por ser el líder del pueblo, por ser aquel que estaba llevando el pueblo adelante y también para ser tipo y figura de Jesús. Jesús no hizo ningún pecado, Jesús no era aquel que debiera recibir la culpa o la condenación de todo el mundo, sino que él que fue sin pecado, cargó con nuestros pecados para darnos salvación, para darnos vida eterna. Aquí es cuando vemos cómo Moisés intercede y pone incluso su propia vida delante para el perdón del pueblo. Esto Dios no lo toma y le responde, no voy a hacerte pagar a vos por el pecado de ellos, sino que cada uno de ellos pagará por su pecado. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor de que hoy, por la nueva dispensación que estamos viviendo, en la era de la gracia, por el perdón que Dios ha traído sobre nuestras vidas, hoy tenemos un abogado, como decíamos, en el cielo, aquel que obra delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que todos nuestros errores, para que todos nuestros pecados, sean personales, ¿no es cierto?, o incluso en situaciones en las cuales podamos actuar incluso contra Dios y tenemos un arrepentimiento genuino y volvemos a la presencia de Dios, Jesús obra para que nosotros alcancemos ese perdón. Tenemos el perdón asegurado de parte del Señor cuando en nosotros hay un arrepentimiento genuino. Y damos gracias al Señor por esta gracia maravillosa extendida hacia todos aquellos que en Él creen. Oramos al Señor. Padre amado, bendito Dios, gracias Padre. Gracias bendito Rey. Porque desde los comienzos, Señor, podemos ver los errores en la humanidad, desde el Génesis, Señor, allí en el huerto del Edén, el hombre errando, pecando, cometiendo errores, bendito Dios, pero poco a poco tú vas presentando figuras, Señor, de lo que habría de venir, figuras de la muerte vicaria de Jesús en la cruz del Calvario para el perdón de cada uno de nuestros pecados, Señor, para que tengamos opción de arrepentimiento, bendito Padre. Oh, bendito Dios, gracias, mi Señor, porque tú has preparado, Señor, ese plan de salvación, Señor, tan grande, tan inmenso, tan abierto, Señor, hacia toda persona que pueda recibir la salvación de parte de ti, mi Señor. Bendito Dios, mi Señor, te damos muchas gracias, eterno Rey. Te alabamos y te bendecimos por siempre, mi Señor. Amén y amén. Hermano, mi hermana, el Señor les bendiga en gran manera y pronto estaremos encontrándonos nuevamente en un nuevo altar familiar. En el día de mañana estaremos disfrutando del Zoom, Dios mediante, a todos aquellos que puedan estar conectándose, y si no, estaremos subiendo luego la grabación a el grupo de WhatsApp. Bendiciones para todos.